Buenas tardes a todas las personas que nos encontramos conectadas en este momento. Muchas gracias por estar aquí presentes. Me gustaría iniciar agradeciendo a los organizadores del cuarto encuentro del Seminario Internacional de Práctica Pedagógica por haber tenido en cuenta mi trabajo. La persona que les habla es Cristian Olasco Serna y esta presentación también está a cargo del profesor Nelson Afanador García y el profesor Gustavo Guerrero Gómez, docentes todos nosotros de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. El título de la presentación es Comparación de los métodos analíticos y los métodos numéricos en el modelamiento del fenómeno físico de conducción de calor con presencia de radiación libre. Bueno, muy bien. Lo primero que nosotros vamos a establecer en esta presentación es el modelo matemático que nos va a permitir a nosotros establecer la situación que estamos describiendo en el título de la presentación. El primer elemento importante es que nosotros tenemos la palabra conducción de calor. Desde el punto de vista matemático, el modelo que nos permite a nosotros dar cuenta de esta situación es la ecuación de la física matemática, que es la ecuación del calor. Entonces tenemos que tener la ecuación del calor y además debemos tener un elemento adicional que es la presencia de radiación libre. Entonces, ¿cómo nosotros eso lo vamos a poder expresar? Eso lo vamos a expresar de la siguiente manera. Primero, les estoy compartiendo en la diapositiva la primera parte, tenemos la ecuación del calor y posteriormente tenemos un elemento, un término, que es el que nos permite a nosotros establecer la radiación libre. Esa es la primera ecuación, entonces es el elemento importante, un elemento muy importante. Segundo, tenemos unas condiciones de frontera, ¿cierto? La temperatura en cero y la temperatura en pi. Eso es el primer elemento, segundo elemento importante, que es la temperatura ambiente, y tenemos la temperatura inicial, ¿cierto? La temperatura inicial, que es la última función que tenemos ahí. El objetivo del modelo matemático es establecer la temperatura en función de posición y en función del tiempo. Es muy importante que este modelo matemático nos permite dar cuenta de ese fenómeno, ¿sí? ¿Y por qué la ecuación del calor? La ecuación del calor, porque nosotros podemos establecer técnicas matemáticas conocidas para poder resolver el sistema, para poder resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Es importante también resaltar que este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Es importante que no es homogéneo, porque si ustedes observan, las condiciones de frontera son condiciones de frontera no homogéneas. Entonces, el primer paso para calcular la solución analítica es volver homogéneo el sistema. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a observar cómo se resuelve este modelo matemático para ese fenómeno físico que les acabé de describir. Entonces vamos a usar una función auxiliar, que es la que les estoy compartiendo en este momento, y eso nos permite a nosotros, ¿para qué esa función auxiliar? Sencillamente el objetivo es poder transformar el problema que teníamos, el problema inicial, en un problema homogéneo. Esa es la razón. Entonces observen ahora que las nuevas condiciones de frontera son condiciones homogéneas, ¿cierto? Entonces, la teoría matemática que nos permite a nosotros resolver este tipo de problemas es muy conocida, es la teoría de Fourier. Entonces aplicamos la teoría de Fourier con el método de separación de variables. Aplicamos ese método y obtenemos la solución analítica. La solución analítica siempre viene dada como una serie infinita. Se llama la serie de Fourier. Entonces tenemos una teoría matemática que nos permite a nosotros poder calcular la función de temperatura en función de posición y en función del tiempo. Eso es importante. Entonces, además de nosotros tener esta solución analítica, nosotros en la investigación proponemos un método más directo
más sencillo y que desde el punto de vista pedagógico puede resultar muy importante en el aula cuando nosotros estamos enseñando cursos de ecuaciones diferenciales para aplicación en la ingeniería. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: tomamos una representación discreta de la derivada con respecto al tiempo como una razón de cambio, y tomamos una representación de la segunda derivada de la posición usando el teorema de Taylor. ¿Sí? Mediante esas dos aproximaciones, nosotros lo que vamos a hacer es estas ecuaciones, estas dos ecuaciones, las vamos a sustituir en nuestro modelo inicial. Miren, derivada parcial del tiempo del tiempo con respecto de la temperatura con respecto al tiempo, y segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición. Pues ahí en esta parte hacemos la sustitución. Al sustituir, lo que nosotros obtenemos es un conjunto de ecuaciones recursivas. ¿Por qué es importante? Las ecuaciones recursivas son importantes porque nosotros podemos diseñar un programa de computadora que nos permite calcular la posición. Es otra manera de resolver el problema. La primera es con la solución de Fourier, la serie, lo que está acá, eso es lo que se llama la solución analítica, y lo podemos hacer por métodos numéricos. Tenemos dos maneras de resolver nuestro modelo matemático. La primera técnica es una técnica clásica. Se ha dejado un poco de enseñar en las universidades, y este es un nuevo método que yo incorporo en esta investigación. Ha comenzado a volverse importante por el uso de los computadores. Entonces esa es la razón de adoptar el método numérico. Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es la siguiente: ¿por qué el método numérico es importante frente al método analítico? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces observen que esta tablita que les estoy compartiendo nos da un error relativo con respecto, si estamos pensando que tenemos una barra metálica y tenemos diferentes posiciones, el error es el error analítico cuando estamos haciendo 100 iteraciones y 1000 iteraciones. Entonces nosotros observamos que ese error es bastante pequeño. Quiere decir que nosotros podríamos trabajar con total tranquilidad usando el método analítico, el método numérico en lugar del método analítico. Es natural pensar el problema de esa manera. Ahora les voy a mostrar esto desde el punto de vista de comparación de los resultados. Nosotros también podemos establecer un método gráfico. Ese método gráfico es pensar que nosotros podemos hacer el perfil de temperatura. Ese perfil de temperatura, ¿cómo lo vamos a hacer? Observen que aquí hay dos variables. Fijemos una variable, el tiempo fijo, quieto, y variemos la posición. Eso nos va a dar una función a nosotros de dos variables: posición contra temperatura, fijando T. Eso es lo que nosotros llamamos el perfil de la temperatura. Entonces nosotros podemos comparar el método analítico o la solución analítica con la solución numérica mirando el perfil de temperatura. Eso es una técnica importante y es sencilla de programar. Entonces, nosotros vamos a mirar con 100 y con 1000 iteraciones la comparación del perfil de temperatura. Entonces ahí tenemos nuestro perfil de temperatura. Acá lo coloqué con 1000 iteraciones. Entonces observemos que se ajusta y hay un pequeño error, ¿cierto? Que lo mostramos en la tabla anterior, la tabla que les acabé de compartir. Entonces podemos garantizar que el método analítico y el método numérico se ajustan con un error bastante pequeño. Entonces podemos garantizar nosotros que el método numérico es una excelente alternativa para resolver el problema de conducción de calor con radiación libre. Algunas conclusiones de este trabajo es que para el modelo que nosotros planteamos pudimos aplicar dos técnicas para generar la función de temperatura, y que nosotros pudimos hacer una comparación de esos dos métodos para verificar la validez del enfoque que nosotros utilizamos. Entonces, les voy a compartir a ustedes una bibliografía. Esta es una bibliografía adecuada para esta investigación.
Y para concluir, me gustaría agradecer a las personas que aceptaron nuestra propuesta y muchísimas gracias por haber estado en este importante evento.